Once you do, there's just no way back. Just keep dancing until you can't walk. El Campeonato Gallego de Enduro ha tenido un inicio de temporada apoteósico, con más de 70 inscritos, como pudimos comprobar la semana pasada en Rois, donde el motoclub Enduro Rois puso todo su empeño para realizar una carrera que será recordada durante mucho tiempo por su éxito. Y es que se juntó todo. Un día espléndido para la práctica del enduro, con un calor propio de la primavera, un rally duro y selectivo, un parque cerrado cómodo y céntrico y una organización que brilló por su profesionalidad. Así que los más de 70 pilotos que aguardaban en los prolegómenos de la prueba al pie del concello de Rois disfrutaron de lo lindo e hicieron disfrutar también al numeroso público que a media mañana se congregaba en la crono y en las trialeras del recorrido. Y vamos a comenzar hablando de las féminas. De nuevo, 3 chicas hicieron que la carrera fuese puntuable. Y con sorpresa además, porque la líder del campeonato, Natalia Alonso, a pesar de ser la más rápida en las 3 pasadas por el tramo cronometrado con mucha diferencia además, tenía problemas en el rally, acumulando un gran retraso que le hizo penalizar hasta 24 minutos, dejándola relegada al tercer puesto y de paso perdiendo el liderato. Con este incidente de Natalia, Mar Ortigueira subía hasta la segunda plaza del podium, mientras Ana Sánchez conseguía su primer triunfo en el campeonato. Pues muy contenta, a carreira foi, bastante sencilla e acabamos moi pronto, pero a crono preciosa, moi divertida, con saltos, a verdad que disfrutei un montón. E moi contenta por la primeira vitoria, espero que sean moitas máis, pero hai que entrenar moito aínda. Quería felicitar o Motoclub Enduro Rois, que fixeron unha carreira moi bonita, con un montón de afluencia de público, quedou moi ben. E nada, móvete na moto, que están aí comigo, e Arjones que nos fan asistencia, tamén daría gracias. En aficionados, gran respuesta de inscritos, con 24 pilotos que tomaban la salida, aunque en esta categoría el rally hacía estragos con 4 pilotos retirados y otros 8 penalizados, lo que habla claro de lo selectiva que fue la prueba. Jesús Alonso Ares conseguía subirse al podium con una gran regularidad, ya que tanto Iván Rodríguez como José Canda tuvieron problemas en una de las cronos. La segunda posición, de nuevo para Félix Méndez, que se afianza también en esta plaza en la general, mientras que el triunfo, y ya apunta favorito con 2 pruebas ganadas, se fue para Manuel Bouzas, el piloto de Rois que corría en casa y al que llevaron en volandas los aficionados locales. Aquí jugaba con algo de ventaja, porque corro en casa, y la carrera fue más dura que la del otro día, pero la crono me gustaba más también. Y felicitar al equipo por el labor que hizo, porque estuvo muy bien la carrera, el ambiente, muy buen ambiente, todo muy bien. Más floja la participación en veteranos, con solo una docena de inscritos y con la ausencia de líder, el carballés Fernández Puga, que en esta ocasión dejó abierta la puerta a otros pilotos. También en esta categoría se produjeron abandonos y alguna penalización, así que Francisco Suárez repitió en el tercer puesto del podio. La segunda plaza se iría para Arteixo, ya que Rafa García dejó constancia de su adaptación al terreno y firmó otro segundo puesto como en la carrera anterior. Pero a estas alturas, el aventajado en veteranos es Isidoro Martínez, que consiguió los 4 scratch en las cronos y se pone al frente de la general del campeonato. Pues sí, un primero y un segundo, buen balance, la verdad. En esta carrera fui mejor de lo esperado, la crono se me dio muy bien, la verdad es que gané creo que con cierta autoridad, aunque estoy muy cansado porque el rally fue muy machacón. Pero el balance es muy bueno, muy contento. Un rally machacón, duro, pero no había zonas con excesiva dificultad. Pero bien, un rally machacón. Yo creo que fue una carrera bastante bien montada y completa.
En Junior saltó la sorpresa, pues el líder tras la primera carrera de Silleda, Juan Carlos Moreiras, abandonaba tras marcar el mejor tiempo en la primera pasada por la crono. A río revuelto, ganancia de pescadores, porque Manuel Muñiz se veía de esta forma upado al tercer puesto del podium, mientras Javier Rodríguez comenzaba muy fuerte en las dos primeras cronos colocándose líder provisional, pero a mitad de carrera bajaba el pistón y perdía ese liderato a manos de Alfonso García. Ambos pilotos quedaban separados por apenas 3 segundos tras 4 competidas pasadas por la especial. Alfonso además salía también de Royce con el liderato provisional. Está todo moi apretado, estamos todos aí moi pouquinho diferencia, fai a cousa divertida. Había unha trialera complicada con fuerte pendiente, terra suelta, moi complicada, a xente sufría, pero bueno, podías desplazar un pouco para un lado ou para outro e sin problema subías. O monte era moi machacón, moita pedra, o máximo que te podes imaginar, a terceira volta custou dala. Imagíname os senior que acabarían cansadísimos con 4 voltas. Y es que las cosas estaban complicadas, ya que el rally era muy machacón en algunos puntos, como estamos comprobando en estas imágenes. Y el calor hacía mella también en los pilotos, que después lo pagaban con errores en las cronos. Aquí vemos también cómo David Faveiro buscaba agua en las asistencias para refrescarse, mientras las motos bebían el necesario carburante para enfrentarse a la montaña. Imágenes de mucha belleza la que nos dejó esta prueba de Royce. La pelea subía de intensidad en las dos categorías más fuertes. En Senior B, José Couto y Adrián Lijó se las traían, peleando por la disputada tercera plaza, que finalmente se iba para el piloto de Bielas Sport, Adrián Lijó. Porque esta vez el que estaba muy fuerte era Giovanni Pérez, el piloto de Crecente que quería sacarse la espinita de Silleda. Giovanni fue el más rápido en la cuarta y última pasada, apretándole las tuercas al piloto local Paco Fernández Guillán, que finalmente se llevaba el segundo triunfo de la temporada por menos de 6 segundos. Pero atención, porque la categoría está viva y cada triunfo habrá que sudarlo. A recorrido moi bonito, a crono preciosa, mellor imposible, o recorrido do monte moi machacón, moi duro, pero bueno, había tempo holgado, era un cortafuego, salía un pouquiño bastante movido, pero bueno, foise subindo, a ver tempo, bastante ben, esperar que para a próxima sea parecido ou igual, a ver que pasa. Eu penso que estuvo moi ben para todos, unha carreira para o público espectacular, e para o ano repetir igual. También sudaron los pilotos senior con un recorrido más largo, hasta 5 cronometradas para ellos. En Royce vimos de nuevo a Enrique Veiga compitiendo en un gallego. Esperemos que siga el resto de la temporada el piloto lucense. Y sorpresa, pues a los 3 favoritos les salió un hueso duro de roer. El veterano Carlos Castro se adaptó muy bien al terreno de Royce y puso en aprietos al mismísimo Dani Carracedo, que se vio apeado del podio. Castro firmó así un tercer puesto en una carrera sin fallos. Y es que por delante ejercieron un dominio total otros 2 pilotos, sin dudar los mejores de este campeonato. El porriñés Jacob Agra, que comenzó muy fuerte ganando la primera especial, no pudo después aguantar el ritmo que le impuso a Aarón Bernárdez. Jacob tuvo problemas en los metros finales de la cuarta crono, pero aún así no pudo hacer nada frente al ciclón desatado que era Aarón Bernárdez, de menos a más, hasta firmar el mejor crono en la última pasada.
El de Cangas se llevaba la segunda victoria de la temporada y apunta por el título si el calendario se lo permite. Bueno, la verdad es que estuvo perfecto un 10, tanto organización como rally, como a crono. Estuvo a verdad que a asistencia de público foi perfecta tamén, porque a crono hubo moitísimo público. E bueno, pude engañar, na primeira pasada caín, sacó 2 segundos, pero bueno, nas outras pueden ir a máis. E a verdad que me encontro a gusto coa moto, co equipo e con todo. Respecto ao nacional, a verdad que sempre vou de menos a máis, a ver, faltame recuperar un poquinho nas primeiras pasadas e facelo ben, entonces a ver na próxima do galego a ver que tal sai. Precisamente desde su casco pudimos recoger algunas imágenes de la ratonera cronometrada que hizo las delicias del público que acudió a Rois. Hola amigos, soy Héctor Ares, tengo 37 años y soy el presidente del Motoclub Enduouro. Me inicié en el mundo de la moto a través de los amigos que ya tenían moto. Vivo en un valle donde hay mucha afición a las motos. A raíz de ahí empezamos a andar en moto y posteriormente ya nos decidimos a competir. Las motos me aportan el liberarme del estrés del trabajo de toda la semana. Aparte de eso, disfrutar montando en moto, disfrutar del campo, de la naturaleza, que supongo que a todos los que de este mundo del off-road pues será lo que nos guste, aparte de la moto. Una de las anécdotas que recordaré creo que toda mi vida fue una tarde de invierno que salimos a montar en moto, nos cogió la noche en monte abierto, sin orientación, y gracias a un experto que tenemos que también es un gran aficionado a la moto, competidor, pues nos fue guiando y por suerte nos encontramos con un eólico que fue el que nos guió la salida del monte, si no, allí pasaríamos la noche.